Muchas gracias por seguir con nosotros y seguimos con nuestra entrevista central, como ya lo habíamos anunciado. Tenemos vía Zoom al ingeniero Bernardo Castellanos, quien es ingeniero civil, pero experto en temas eléctricos. Es una de las figuras que más participa de lo que es la discusión pública sobre el tema eléctrico. Y por eso, por supuesto, aparte de los buenos días, ingeniero, ¿cómo se siente? Buenos días, Humberto. Un placer compartir contigo en este programa. Al contrario, por aquí está su amigo Richard Medina y también está Celines Madera, que son participantes del programa. Él me dijo, ese es amigo mío. Le digo, se lo voy a dejar a ti. Le dije a él, se lo voy a dejar a ti. Richard es mi hermano. Ah, usted ve. Es mi mentor en temas eléctricos. Aparte. Bájalo un poco. No, porque él tiene razón. Fernando es de las personas más sapientes en el país con el tema eléctrico, no hay duda ninguna. Bernardo, el gobierno no da una respuesta, entonces yo quiero saber, a ver si es posible, darnos un poco de luz, aunque sea en el apagón. Luz cerebral, no exactamente luz del sistema eléctrico nacional interconectado. ¿Qué fue lo que se apagó? ¿Qué fue lo que pasó? Si es que se puede saber. No, lo que pasó ya se sabe. Ya se sabe. Sí, porque el mismo día del apagón, en medio del apagón, hubo una rueda de prensa donde participó Joel Santos, Martín Robles, Eduard Veras y Andrés Astacio, y ahí dijeron lo que pasó. O sea, hubo una mala operación, un error humano, en una subestación eléctrica en San Pedro de Macorís. Pero ayer, Bernardo, perdóname, Bernardo, porque ayer dice Joel Santos en la semanal que este viernes se va a reunir la comisión y ahí van a decir. Y bueno, van a decir lo que todo el mundo sabe. Ok, ya está. Okay. ¿Entiendes? O sea, no va a haber sorpresa, porque ese día Martín dijo hubo una falla humana, hubo un error humano. ¿En qué consistió la mala operación que provocó el blackout? Sencillamente, en la subestación de San Pedro llegan varias líneas, llegan y salen líneas de transmisión. Hay una que maneja toda la generación de San Pedro de Macorís, que es la Quisqueya 1, Quisqueya 2, Coyentrix, Orígenes y 75 megavatios de la Sultana del Este. Y del otro lado, de ahí salía una línea hacia un parque solar que posee Coastal, que era la línea que presentaba un problema en un aislador que se había averiado. Entonces, lo que iba a hacer ese operador es un protocolo que se hace reiterativamente. Simplemente iba a bajar el breaker, o sea, el interruptor de la línea que alimenta Coastal, que es donde estaba la avería del aislador. Pero él se confundió y tumbó el breaker de la generación de San Pedro, y ahí ese fue el principio del fin, porque ahí entonces salieron de golpe unos 600 megavatios de generación, se produce un desbalance entre oferta y demanda, porque salen 600 megavatios de demanda y automáticamente el esquema de deslastre y las protecciones que tiene el CENI, pues tiene que equilibrar la oferta y la demanda. El problema que pasó fue que por alguna razón, que no sé si ellos la dirán en el informe, no se pudo equilibrar la oferta y la demanda, y por eso se produce el efecto dominó y terminamos con el apagón general. Hay un informe del Instituto de Energía de la UAS que dice en esencia lo mismo que dijo un informe publicado en el Listín Diario, que fue desmentido, pero ese es el informe. Ahora, el de la UAS ya fue un poco más técnico, y ahí en el informe de la UAS establece que evidentemente la alta penetración de energías renovables intermitentes, específicamente la solar, que es la que mayor presencia tiene durante el día, representaba en ese momento del blackout el 40% de la oferta de generación. Y entonces nos situamos en una situación parecida a la que ocurrió en España. Claro. Entonces, como la energía solar, Eduard Veras y Andrés Astacio aprobaron todas esas concesiones sin almacenamiento, a sabiendas de que era necesario
tener almacenamiento, entonces el sistema no tenía poca inercia o prácticamente ninguna inercia. Y aunque las renovables intermitentes, específicamente la fotovoltaica, no fueron el origen del apagón, pero sí contribuyeron al apagón porque el sistema no tenía inercia para responder y equilibrar oferta y demanda. Entonces, la soga siempre rompe por lo más débil y se tiraron a Martín Robles, que es el mejor técnico con más experiencia que tenía el gobierno en el sector eléctrico. El único técnico del sector eléctrico o la única empresa que puede exhibir logros en la gestión en estos 5 años. Porque las pérdidas en transmisión están por debajo del 2%, lo que es lo que la compara con cualquier empresa privada de transmisión en el mundo. Y cuando Martín asume TED, las pérdidas estaban en el orden del 3%, o sea que ha bajado alrededor del 1%. Eso es eficiencia. Bernardo. Y además de eso, el TED opera en azul. No hay que darle 2.000 millones de dólares en subsidio como la distribuidora. Bernardo, Entonces, una pregunta, Bernardo. sí. ¿Por qué si se baja el switch que no era en esa subestación, se colapsa todo el sistema del país y no solamente se apaga esa región o aquí en esa subestación servía? O sea, ¿por qué no sale, Bueno, por qué sale todas las otras plantas del país? Porque los sistemas de protecciones no funcionan. O sea, el sistema de protección funciona porque aísla. Lo que pasa es que todos los relés de frecuencia, o sea, el sistema que tiene el CENI para equilibrar oferta y demanda fue el que falló. No pudo dar respuesta para equilibrar oferta y demanda. O sea, lo que tú dices es correcto, debió aislar la falla. O sea, la falla debió quedar aislada solamente a los 600 megavatios de San Pedro de Macorís. En España se equilibró cuando el 80% de la oferta y de la demanda había salido del sistema. O sea, en España no hubo un blackout general, sino un blackout de 80%. Aquí fue un blackout de 100%, porque sencillamente los sistemas de protección que tienen que estar coordinados, los relés de frecuencia, no pudieron digamos, equilibrar la oferta y la demanda, y se equilibró cuando el país se apagó. Pero por suerte, este país, alrededor del 80% de la capacidad instalada es a base de ciclos combinados, y la hidroeléctrica es la que tiene menor capacidad, pero que son centrales de respuesta rápida, de arranque rápido. Y por eso, en menos de 24 horas ya estaba restablecido todo el sistema de generación dentro de las características de que siempre hay apagones. Si hubiera sido a principios del año 2000, cuando el 90% de la energía de este país era centrales térmicas a vapor, entonces la recuperación del sistema hubiera durado pero mucho más tiempo, porque las turbinas a vapor toman más tiempo en arrancar desde cero y alcanzar su capacidad máxima. Bernardo, yo quiero que termines la idea con el tema de la empresa de transmisión eléctrica dominicana y su antiguo ya director, porque fue sustituido. Estabas hablando... Cancelado. Sí, yo sé que fue cancelado por decreto, pero en mi caso quiero saber entonces si fue ETEC la responsable directa del apagón. ¿Qué fue lo que pasó? Porque no entiendo por qué él carga con la culpa. Lo del metro yo lo entiendo perfectamente. Más bruto que sí, ese no podía haber uno. Pero lo de ETEC me llama la atención. Está bien, mira, lo del metro fue una mala coincidencia, porque realmente la explicación que él da es lo cierto. O sea, él tenía estos 16 motores en mantenimiento. Primero le cambió el combustible, y al cambiar el combustible tú no solamente sacas el combustible viejo, que él dice que estaba dañado, sino que tú tienes que limpiar todos esos tanques de almacenamiento, porque tú no vas a echar combustible nuevo en un tanque que tiene un combustible que está dañado. Y luego entró en un proceso de cambio de batería. Ese mantenimiento que se le hizo a las plantas del metro no comenzó el día del apagón, eso venía de antes. Simplemente, bueno, se le pegó, tuvo la mala suerte de que coincidió, porque esa planta de emergencia se ha usado solamente una vez.
en 11, 12 años que tiene el metro en funcionamiento, porque el metro se alimenta del sistema eléctrico nacional interconectado, pero en alta tensión, porque es un usuario no regulado y en alta tensión nunca se va la luz. Entonces, bueno, se aprovecharon de que realmente su gestión ha estado bajo el ojo de un huracán. De todos nosotros, porque claro, eso ya fue el final de una gestión muy cuestionada, con mucho apagón del metro, se para a cualquier momento, hay un serio problema con el metro. No ha acabado la línea. Pero en el tema de ETED, exactamente, está elogiando la labor del cancelado administrador o director de ETED. Exactamente, ¿cuál es la idea que hay con la empresa de transmisión eléctrica? Yo lo elogio, no, las cifras son las que lo elogian. Perfecto. Porque las cifras hablan por sí solas. Ahora, esa subestación obviamente es de TED y el operador fue a hacer una labor rutinaria, porque no fue que fue a inventar un satélite. O sea, es una rutina de mantenimiento que se hace casi todos los días. Entonces, como es un empleado de TED, al que yo estoy seguro que Martín Robles ni lo conoce, porque es un empleado de tercera, cuarta categoría, y con esto no estoy minimizando al empleado. Ese empleado depende de la dirección de operaciones. Entonces, se lleva la cabeza, pero obviamente porque la falla ocurre en una subestación de TED y es un empleado de TED. Pero Martín no tuvo que ver nada con eso, porque Martín ni siquiera dio la orden de hacer corregir esa falla, porque eso lo maneja la dirección de operaciones de TED. Pero parece que también coincidió que habían apetencias por ocupar ese puesto. Ah, bueno, entonces era una necesidad de cambiar a la persona que estaba acá. Bueno, ¿por qué es tan frágil? Bernardo, ¿por qué es tan frágil? Aparenta tan frágil lo que es el sistema eléctrico nacional en ese sentido, que un hombre solitario en una subestación que es simplemente lo que va de alta tensión a media tensión y después, claro, a baja tensión, que es la que usamos nosotros aquí entre todos, porque hay alta tensión, media tensión y baja tensión. ¿Por qué un hombre es capaz de apagarlo todo? Yo no lo entiendo. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que si el hombre se equivoca y apaga el switch que no es, ahí se comienza el efecto dominó. Ahora, el sistema debió aislar la falla. Exacto. Entonces, ahora, lo que yo espero es que de las investigaciones que está haciendo el gobierno, detecten por qué el sistema de protección no pudo aislar la falla, porque esa es la clave. Y además de eso, que hagan una revisión de las normativas, de los procedimientos, vean, verificar si en todas las subestaciones, todos los breakers, todos los interruptores y todos los equipos que hay en las subestaciones están debidamente identificados. ¿Existe posibilidad de un sabotaje? Si el gobierno el viernes dice que fue un sabotaje, ¿existe esa posibilidad? Si el gobierno dice que es un sabotaje, yo digo que es mentira. Lo digo de verdad. Aquí hubo gente que comenzó a decir eso. Sí, no, claro, eso rodó. Eso rodó que había sido eso es una versión que anda rodando. Narrativa. No, pero el mismo gobierno lo desmintió el mismo día. El propio Joel y Celso dijeron que no era sabotaje. Desde el primer momento el gobierno dijo que había sido una mala operación. Ahora, el problema no es la mala operación per se, sino porque el sistema colapsó. Exacto. Porque las protecciones y los relés de frecuencia debieron actuar para aislar la falla. Porque en otras ocasiones, aquí han habido situaciones similares, no porque hayan bajado un breaker indebidamente, sino porque cae un rayo, porque diferentes circunstancias, y no se produce el blackout. Entonces, aquí la clave es por qué los sistemas de protección no aislaron la falla, y lo otro es por qué este operador, que yo me imagino que ese no fue su primer labor de mantenimiento, por qué se equivocó, qué fue lo que pasó. O sea, a ese muchacho, a esa persona, deben interrogarlo para ver qué fue lo que ocurrió en ese momento, que él confundió A por B. Yo quiero hacer una pregunta porque me llama mucho la atención. Yo sé que todas estas cosas siempre tienen un protocolo a seguir, un protocolo que tienen que cumplir, sobre todo en mantenimiento, en ejecución, en producción y demás. ¿Qué
¿qué posibilidades hay de que eso no se llevara a cabo? O sea, de que no se cumplieran los protocolos para que esto pueda funcionar de manera correcta y que sobre todo en el caso del metro de Santiago se estuviera haciendo todo al mismo tiempo. No hay un protocolo que diga que, por ejemplo, se haga por parte para evitar situaciones como esta. Bueno, el metro de Santiago está en construcción, o sea, ahí no hubo mayores consecuencias. Bueno, se supone, aparentemente él siguió el protocolo, el problema fue que confundió un switch. O sea, eso es todo. Porque los switches están en la subestación, hay varios interruptores, y yo supongo que están debidamente identificados. Simplemente lo confundió. O sea, yo no creo que haya habido una violación de protocolo. Simplemente él confundió un breaker por otro. Y Bueno, yo asumo que los breakers están identificados. creo que a todos los que tenían dudas sobre qué pasó, Bernardo Castellanos nos ha dado luz sobre Claro, el tema. muy Ya yo claro, entiendo muy claro, lo que sí. pasó. Exacto. No inventen con sabotaje, que hubo terrorismo, no, nada de eso. Fue una persona que se equivocó en un switch. Sí me asusta algo, ya para terminar contigo, y es lo siguiente, Bernardo. Oh, pero el sistema eléctrico nacional es enormemente frágil. Vulnerable. Un hombre Bueno, solitario bueno, es capaz de sí. apagarlo. 8 Pero horas. bueno, él no fue que lo apagó los sistemas de protección que no actuaron. Porque en España también es vulnerable, en Estados Unidos. Porque el sistema opera de la misma manera en todas partes. Y aquí se supone, y yo no lo dudo, todas las subestaciones, las líneas de transmisión, las plantas de generación tienen esquemas de protección y relé de frecuencia. Ahora, todo eso tiene que estar coordinado. Y posiblemente, y esto no lo puedo asegurar, no estén coordinados, o muchos de esos relés no haya una coordinación entre ellos. Y eso de alguna manera lo enfoca el informe del Instituto de Energía del Agua. Pero ahora, claro, a todo el mundo le preocupa, de ahora en adelante, ¿quién garantiza que no aparezca otro operador que Eso estaba yo Exactamente, pensando, que Bernardo, pueda volver a que en cualquier ocurrir. momento puede Claro. aparecer uno. Claro, ¿quién nos garantiza a nosotros que mañana los relays no van a, o sea, y los esquemas de protección no se van a comportar como se comportaron con el ataque? Exactamente. Nadie, o sea, ese equipo que está descalificado, porque está descalificado en el ejercicio de su función en el sector eléctrico, porque ha sido el peor equipo eléctrico en la historia del sector eléctrico, aun cuando la CDE, porque el nivel de pérdida que se ha llegado en estos 5 años nunca había existido, ni cuando la CDE era estatal, que la satanizaron, porque en el 86, cuando Jorge Blanco entrega a Balaguer, se proyectaba para el 1987 unas pérdidas totales en el sector eléctrico de 22% y un subsidio de 60 millones de dólares. Y eso en el 2025, este año, vamos a tener más de 100 mil millones de pesos de subsidio y las pérdidas están en 40 y pico de %. Y en estos 5 años, en transferencia al sector eléctrico, estamos rondando los 10 mil millones de dólares, que se han botado un zafacón. Porque en términos de pérdida y en términos de transferencia estamos peor que nunca. Eso equivale a la mitad de la Bernardo, deuda que ha es cierto aumentado. entonces, le estoy robando parte del tiempo ya a Richard, es cierto entonces que mientras más energía entregan, más dinero va al bolsillo de los productores de energía, de los generadores privados, ¿es cierto eso? Bueno, pero ven acá. ¿Qué No, yo hago preguntas aquí, no me hagas sentir como estúpido. No, está bien, pero ¿cuál es el producto que venden los generadores? Electricidad. Entonces, si ellos dan más energía, tiene que ir más dinero a su bolsillo. Si yo tengo un colmado y vendo arroz, y de 100 libras de arroz paso a vender 1000, yo voy a recibir más dinero. El problema no es la generación, en términos digamos, del esquema. El problema es la distribución, porque el problema es que hay alrededor de 600,000 usuarios de energía que consumen y su consumo no es facturado porque no se le mide, no tienen contadores. Entonces los dominicanos no se roban la luz como dicen. Como dice Celso, eso es mentira. ¿Por qué? Porque el dominicano, cuando le facturan la luz, paga. Las distribuidoras cobran mensualmente sobre el 95% de lo facturado.
pero hay el 38% no lo facturan, y no lo facturan porque la distribuidora no le instala medidores a los clientes. Entonces, la responsabilidad de instalar los medidores no es del usuario, es de la distribuidora. Entonces, si hay ladrones, son las mismas distribuidoras. Bueno, Bernardo Castellano, ya quedó claro, ¿verdad? Ya, sí, no, claro. Muchísimas gracias, Bernardo, por que nos diste el honor de ingresar a tu espacio privado para participar con nosotros hoy en Trae en Vivo. Muchísimas gracias, de verdad, lo agradecemos de corazón. El honor es mío por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a la última pausa y venimos con Richard Medina.